habíamos trabajado también el semestre pasado en lo que era matemáticas financieras, así que qué gusto verlos acá. Bien, vamos a empezar, ya estamos 8:07. Entonces, primeramente me gustaría presentarme para quienes no me conocen. Y para quienes sí tuvimos la oportunidad de estar el semestre pasado con matemáticas financieras, pues igual me presento por segunda vez. A ver, ¿alguien más quiere unirse? Permíteme activar un momento la cámara, simplemente para poder interactuar de mejor manera esta primera parte. Ya luego vamos a ir a lo que nos compete. ¿Dónde está? Aquí está. Bien, pueden verme, ¿no? Soy Fernando, estoy en el 9º semestre, ya casi por irme de la carrera. Es increíble cómo pasa el tiempo. ¿Qué más les puedo decir? A ver, sobre mí. Es la primera vez que estoy dando la materia de finanzas, así que espero serles de mucha ayuda y nada más que apoyarles. Creo que es mi único objetivo como auxiliar. Saben que tengo 12,5 puntos asignados a la materia, entonces vamos a trabajar eso también, ¿ya? Sobre eso también quería hablarles. Tenemos que ver la manera en la que vamos a designar estos puntos. Más adelante lo vamos a comentar a más detalle. Otra cosa, sobre la asistencia, también lo vamos a comentar en unos segundos. Pero simplemente eso, ya estoy en 9º semestre, soy de la mención financiera. Creo que muchas personas nos vamos por ese camino. Simplemente esos, chicos. No sé si alguien tuviera alguna pregunta antes de continuar. Creo que no. Bien. Buenas noches, auxiliar. Dime. Con respecto a las clases del martes, ¿será que las puede grabar? Porque algunos pasamos clases diario para que pues las podamos ver. Claro. De hecho, sí. A ver, empezaremos ya. Un momentito. Vamos a comenzar. Permítanme presentar la pantalla. Y me imagino que ya están viendo esto, ¿no? La presentación. ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, se ve. Genial, gracias. Bien, antes de comenzar justamente a la materia, creo que es importante, no sé si llamarle materia, las clases, las sesiones de auxiliatura, es importante marcar, como decía un licenciado, bueno, un amigo creo que era quien decía esto, las líneas de juego, si no me equivoco. Entonces vamos a empezar con eso. Primero, no es imperativo el asistir a las auxiliaturas, ¿ya? No es obligatorio que vengan, así que no se preocupen tanto por la asistencia. No se va a llamar lista, no se va a ponderar esta, así que en ese sentido no se preocupen. Permítanme. Ya. Segundo, como bien decían, las clases van a ser grabadas y las voy a subir a la plataforma Classroom. De hecho, ya que estamos en eso, permítanme un momento. Les voy a mandar el código del Classroom para que se puedan unir a la materia. Por favor, un minuto.
ese código y también les paso el link. Únanse, por favor, ya que es ahí donde ustedes van a trabajar. Vamos a poder trabajar de forma asincrónica, sobre todo. Bueno, continuando entonces, es en esa plataforma en la que voy a subir las grabaciones. Eso sí, les pido que me tengan un poco de paciencia. Me han hablado de otro programa para grabar las clases. Me dijeron que no es necesario renderizar los videos, entonces me sería mucho más fácil usar ese, pero todavía no lo he probado, así que les iré comentando en la siguiente semana. ¿Qué más? Bueno, eso en cuanto a las grabaciones. Y bien, esto, los que ya han tenido la oportunidad de pasar con el licenciado Roca saben que el licenciado acostumbra a asignar 12,5 puntos a las auxiliaturas. Es por ello que yo me veo obligado a darles nota, ¿verdad? Tengo que calificarlos. Me sería más fácil el no hacerlo, pero es parte de mis funciones, por así decirlo, en este caso con el licenciado. Ahora bien, si no voy a ponderar la asistencia, esta nota va a salir netamente de las prácticas y controles que vayamos a tener nosotros. Estas prácticas las voy a subir al Classroom también. Generalmente hago un Google Form donde ustedes van a tener preguntas de opción múltiple o cosas así. Y ahí lo llenan y en función de la nota que vayan sacando, en los diferentes controles que van a realizar, pues van a tener una nota de la auxiliatura. Simplemente esos 3 puntos quería comentarles. No sé si alguien tuviera alguna duda. Buenas noches, Oxy. Hola, ¿qué tal? Tengo una consulta. Como son 2 clases las que vamos a llevar por semana, quisiera saber si el contenido va a ser el mismo o va a ser diferente. Buena pregunta. Ok. Con el licenciado está prohibido que yo repita el contenido. Es algo que a él le molesta. Entonces, no vamos a repetir contenidos, ¿ya? Va a ser un avance secuencial. Ya, gracias por la aclaración. No hay por qué. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok, todo claro entonces, ¿no? Genial. Entonces no olviden realizar estos controles y prácticas que yo les vaya a dar. Tampoco van a ser muchas, ¿no? Es más con el objetivo de que ustedes aprendan y segundo, poder sacar esos puntos que les debo dar a cada uno de ustedes. Ok, entonces, si no hubiera más preguntas al respecto, vamos a empezar. Tengo que grabar esta clase, mil disculpas. Ya, empecemos. Bueno, ya habíamos visto estos 3 puntos, no hay dudas al respecto, entonces vamos a partir, al menos he visto que hay muchas debilidades en cuanto a la materia de contabilidad. Y no digo que sea no digo que finanzas sea contabilidad, eso hay que dejarlo muy en claro. Ya, pero creo yo que el conocer un poco de la contabilidad nos va a ayudar a poder analizar mejor la situación de una empresa. Es por esa razón que quiero partir de este punto. Todos deben recordar la ecuación general de la contabilidad, ¿verdad? Esto de acá que nos decía el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Es una ecuación súper conocida. Entonces vamos a partir de ahí. El activo siempre véanlo como este conjunto de recursos que posee y controla una empresa, ¿ya? Recursos que posee y controla una empresa como resultados de sucesos pasados.
del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Un ejemplo muy claro que quisiera abordar es el de un camión, por ejemplo. Si una empresa, no sé, decide comprarse este camión para poder realizar sus distribuciones, sería un típico claro ejemplo de activo. ¿Por qué? Ya que si vemos si cumple con las características del mismo, vamos a ver que sí, ya que primero, este vehículo está en manos de la empresa, pues sí, ya que aquí nos dice que es un recurso que posee y controla la empresa. Entonces, como la empresa lo va a adquirir, va a estar bajo el control de la misma, ¿no? Entonces ya cumple la primera característica que se refiere a poseer y controlar. Segundo, nos dice como resultado de sucesos pasados. Ok, ¿a qué se refiere esto? Para poder comprar este auto, han tenido que previamente, en un pasado, haber desembolsado el dinero o haber hecho el trato con el banco. Generalmente los automóviles se compran de esa manera, mediante financiamiento. Entonces eso ha tenido que ocurrir en un pasado. Y aquí lo más importante, chicos, para que ustedes se den cuenta de que una cuenta es un activo o no, es que tiene que generar beneficios económicos. Si esta cuenta no genera beneficios económicos, no hablaríamos de un activo. Ya, por ejemplo, este auto uno lo compra con el objetivo de que se reduzcan, por ejemplo, los gastos de transporte, si es que no tuviésemos un camión como era antes de que se compre este vehículo. Entonces había cierto gasto por transportes, ¿no? Ahora se compra el vehículo con el objetivo de reducir este gasto y de esta forma aumentar el ingreso o aumentar la utilidad. Entonces, siempre fíjense eso. El activo lo que va a hacer es obtener recursos económicos en un futuro, ¿ya? Si compraran este auto, pero que no lo van a poner a trabajar, no es correcto que lo contabilicen como activo, ya que no se olviden que la función de la contabilidad es reflejar la imagen más real de la empresa, ya, lo más real posible. Entonces, siempre sean cuidadosos con eso. Entonces, no se olviden, obtener recursos, beneficios económicos en un futuro. La siguiente tiene que ver con el pasivo. Como sabrán también, un pasivo simplemente se lo podría entender como obligaciones, ¿ya? Por ejemplo, es bien común escuchar esto de cuentas por pagar, sueldos y salarios por pagar, y después préstamos a largo plazo por pagar. Generalmente todo lo que es por pagar ya es una obligación. También hay otras cuentas que no siempre va a decir por pagar, pero también son obligaciones, ya como las provisiones o demás cuentas, que las vamos a ir viendo más adelante. Bien, entonces, un pasivo es una obligación presente de la empresa que tiene actualmente como consecuencia de transacciones pasadas también. Ya es decir, que esas obligaciones las ha contraído en un momento pasado. Por ejemplo, es cuando ustedes adquieren un préstamo. Antes de que tengan la deuda como tal, primero les han tenido que desembolsar el efectivo. Eso ha ocurrido antes de que ustedes tengan la deuda como tal. Porque el principio de prudencia, si se acuerdan de contabilidad, nos dice que seamos prudentes al momento de realizar estos registros, ya que si ustedes registran el ingreso de dinero de un banco, si es que se prestan plata, ¿y qué tal? Por diversos motivos, este banco, no sé, era una estafa o algo, se va del país y nunca ustedes van a tener el dinero, pero ustedes ya lo han registrado, digamos, ahí como una deuda, pero nunca se ha dado, nunca ha entrado el efectivo como tal. Entonces, por eso es importante esta parte. Nos dice, son obligaciones, pero como consecuencia de transacciones pasadas. Ya primero tienen que desembolsarles el dinero y ya recién se convierte en una deuda. No pueden hacer una deuda de algo que aún no se haya hecho. Ese es el principio de prudencia. Traducidas en compromisos documentarios a favor de terceras personas. Simplemente acá te dice que son obligaciones con terceras personas, ya sean personas naturales, que es podría ser el caso de los proveedores, por ejemplo, o personas jurídicas. Hablaríamos ya de empresas serias, como sería deudas con entidades financieras. ¿Ya? Un ejemplo, justamente un préstamo, ¿no? Y finalmente tiene que ver con el patrimonio. El patrimonio, chicos, lo podríamos entender como una fuente de financiamiento interna,
me olvidaba de esto. El pasivo se lo entiende como una fuente de financiamiento externa, ajena a la empresa, ya que generalmente te endeudas, pero en este caso te endeudas con terceros. Te puedes endeudar con tu proveedor, te puedes endeudar con entidades financieras, entonces incluso te podrías endeudar, podrías adquirir obligaciones con tus propios clientes. Y ustedes dirán, ¿qué tipo de obligaciones serían estas? No sé si se acuerdan lo que eran los ingresos diferidos. Y eso es algo muy interesante que ustedes deben conocer. Ya el devengado, el principio de devengado y también el diferido. Ya tienen que saber eso muy bien, ya que es necesario e imperativo que lo conozcan. De forma muy sencilla, ahorita les voy a decir que el diferido, un ingreso diferido, es un ingreso que sí es bien, es tratado como un ingreso, pero la empresa todavía no lo reconoce como ingreso. ¿A qué me refiero? Podría ser el caso típico que se hace de esto es cuando un cliente, ustedes son la empresa, un cliente les paga, imaginemos que ustedes venden mesas, no sé, ya muebles. Entonces un cliente les paga $1,000, imaginemos, por esos muebles, pero este cliente quiere que ustedes le entreguen de aquí a 2 meses. Entonces, está entrando la plata a la empresa, sí, es un ingreso, pero no lo pueden reconocer como ingreso todavía, ya que el cliente va a querer esos muebles de aquí a 2 meses. Entonces, lo van a reconocer como ingreso cuando realmente la mercadería llegue a manos del cliente. Mientras tanto, se lo va a reconocer como un pasivo. ¿Por qué un pasivo? Porque ustedes tienen la obligación de entregar estos muebles al cliente al término de 2 meses. ¿Se entiende? Eso es un ingreso diferido, por ejemplo, que es un pasivo. Entonces, ya saben, podrían tener deudas, obligaciones con los proveedores, con sus clientes, con entidades financieras. Todo esto entra dentro de los pasivos. Y finalmente, el patrimonio se lo entiende como una fuente de financiamiento interna, ya que son recursos que son propios de la empresa, ¿ya? Y que no tiene que devolver. ¿A qué me refiero con esto? Pues estos pasivos la empresa sí o sí los tiene que devolver. En cambio, el patrimonio ya es de ellos, no tienen por qué devolverlos. Un ejemplo de esto son el capital, las reservas y los resultados acumulados. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos? De lo que es activo, pasivo y patrimonio. Solo estamos recordando un poco ya qué haría a partir de esto. Tal vez algunos ya lo dominan y me parece muy bien, pero he visto que también varias personas suelen tener falencias a un principio. Incluso yo tenía falencias en la materia sobre estas cosas. Entonces, por eso he visto imperativo el recordar esto. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna, chicos? Si las tienen, no tengan miedo. Genial, entonces, para recordar, activo es un recurso, pasivo es una obligación y patrimonio es simplemente un financiamiento propio, o podríamos decir en términos más sencillos, es todo lo que tiene la empresa. Ya es lo que le pertenece a la empresa. Ok, entonces, si no tuvieran dudas, vamos a hablar un poco de esto. Si ustedes notarán, esta es la típica estructura de un balance general. En el lado izquierdo tenemos el activo y en el lado derecho tenemos el pasivo y el patrimonio. ¿Ya? ¿Por qué hacemos esta segmentación? Es muy interesante. El activo representa todas las inversiones que va a realizar la empresa. Y el lado derecho, que sería el pasivo y el patrimonio, representa al cómo se van a financiar estas inversiones. De hecho, esas son dos tareas muy importantes. Una de las tareas muy importantes del financiero. Tiene que ver en qué va a invertir y cómo va a conseguir la plata para poder realizar esas inversiones. Entonces, aquí estamos viendo algo similar. ¿Ya? Entonces, esta captación de dinero, de recursos, lo puede hacer de 2 formas. La empresa puede endeudarse, que habíamos visto que ya es un pasivo, o podría aportar capital. Diríamos entonces con un financiamiento interno o propio. Esto mediante los accionistas.
podría emitir acciones, ya que es otra ruta de financiamiento que tiene una empresa. Entonces, de esa forma obtiene recursos y realiza las inversiones que necesita. Comprará más vehículos, comprará más muebles y enseres, no sé. Ya, entonces, no se olviden eso. El lado izquierdo del balance representa las inversiones que la empresa va a realizar o ha realizado, mejor así, ha realizado. Y el pasivo y el patrimonio, el lado derecho, representa el cómo lo ha financiado, de dónde ha conseguido la plata para comprar dicho activo. Ya, es que también, de ahí viene la igualdad que habíamos visto acá. Activo es igual a pasivo y patrimonio. Todo lo que tiene en el lado izquierdo, todo lo que tiene en este lado, ha tenido que venir sí o sí o de deuda o de financiamiento propio. No puede venir de otro lado. ¿Ya? Entonces, de ahí viene la igualdad que habíamos visto. Ok, si tuvieran preguntas, chicos, me lo hacen saber. Hasta este punto habíamos visto las cuentas de balance, generalmente se llaman así. ¿Por qué son cuentas de balance? Porque están netamente ligadas al estado financiero llamado como balance general. ¿Ya? O estado de situación financiera, también se le llama. Ahora vamos a agregar dos cuentas más, que son los gastos y los ingresos. Estas cuentas se las conoce como cuentas de resultado. ¿Por qué? Porque van a figurar en el estado de resultados. Ya, entonces, fíjense, siempre sepan eso. Estas tres que ven acá, activo, pasivo y patrimonio, siempre van a estar en el balance general. No se puede mezclar en el estado de resultados. Eso sería una aberración. No pueden hacer eso. Ya, estas tres siempre en el balance general y las cuentas de resultado en el estado de resultado. Bien, entonces simplemente tenemos dos, gastos e ingresos. Empezaremos con los gastos. Perdón, alguien quiere entrar. Los gastos simplemente es la utilización o consumo de un bien o servicio a cambio de una contraprestación. Ya, por ejemplo, un típico ejemplo de esto serían las depreciaciones. Cuando ustedes usan un activo por mucho tiempo, este se va gastando. Entonces, por eso dice utilización de un bien. En este caso, hablaríamos de un vehículo. Entonces, se va a ir gastando cada cierto tiempo. Ya hemos visto en matemáticas financieras también, ¿no? Las depreciaciones. Entonces, las depreciaciones son un gasto. Otro ejemplo, los gastos administrativos. En este caso, entraría solo sueldos y salarios, entrarían gastos de, no sé, son diferentes, por ejemplo, seguros. Son gastos que van a estar relacionados con la parte administrativa de la empresa. ¿Ya? Y también tendríamos otro ejemplo que les doy, son los gastos tributarios. Aquí, por ejemplo, estaría el IUE, también estaría lo que es el IVA, el IT. Entonces, son gastos por conceptos de tributos, impuestos. Gastos financieros. En matemáticas financieras hemos analizado el interés. Ese interés va a acomodarse en este rubro que se llama gastos financieros. ¿Ya? Que va a ser el costo que tiene la empresa, en este caso el gasto que tiene la empresa por prestarse plata. Ahora, si hablamos de ingresos, simplemente se lo entiende como la ganancia que proviene de la venta de un producto o por un servicio. No sé, si ustedes venden muebles, pues cada vez que vendan muebles les va a entrar plata. Entonces, ese es un ingreso. Pero aquí es muy necesario recalcar esto. No siempre van a vender al contado. Si ustedes vendieran todo al contado, pues las ventas quizás serían muy bajas. Vamos a hablar de crédito. Ya cuando hablamos de crédito, va a aparecer la cuentas por cobrar. Esa es una cuenta de activo. ¿Por qué es un activo? Porque es un derecho que tiene la empresa. A ver, si nos vamos acá a la definición de activo, nos dice que es un recurso. Entonces, las cuentas por cobrar, si bien es cierto que no es un recurso, pero sí es un derecho, ¿ya? Entonces, es un derecho que sí es de la empresa. Además, por sucesos pasados sucesos pasados, y obviamente esta cuenta por cobrar ha surgido debido a que un cliente en el pasado ha comprado un mueble, pero no lo ha pagado todo al contado. Entonces, de ahí, como hecho de esa transacción, ha surgido la cuenta por cobrar. Ahora, ¿se espera obtener beneficios económicos? Sí, porque se espera que en algún momento se cobre esa plata y entre dinero a la empresa. Ya, entonces, si se dan cuenta, estamos cumpliendo con estas características de lo que ya habíamos hablado.
Entonces, siempre lo primero que tienen que hacer ahorita ustedes, su primera tarea es identificar las cuentas. Cuándo pertenece al balance, cuándo es activo, cuándo es pasivo, cuándo es patrimonio, o qué cuentas son de este tipo, y qué cuentas son gastos, qué cuentas son ingresos. Es su primera tarea, chicos. Ya, segundo, son los intereses ganados. Por ejemplo, si ustedes tienen excedentes de liquidez, podrían invertir esta plata, ya sea en DPFs, inversiones temporarias de 3 meses, podrían hacer inversiones a largo plazo también. Entonces, todos los intereses que vayan a ganar por dichas inversiones va a entrar como un ingreso. También tendríamos ingresos por diferencia de cambio. Es muy típico que a veces, aunque en Bolivia no, se ha congelado el tipo de cambio respecto al dólar. Pero en otros países, por ejemplo, está fluctuando esto. Entonces, si cierra con un margen mayor al final del periodo, pues hablaríamos de un ingreso. Y si cierra con un margen menor, hablaríamos de un gasto, ¿no? Entonces, son cosas que ya van a ir aprendiendo. No sé si hasta ahora tienen alguna pregunta, chicos. ¿Se entiende todo? Sí, todo claro, Fernando. Gracias, Karim. Genial. Entonces, me agrada. A ver. Ok, se congeló mi pantalla. Ya vamos a hablar un poco del entorno empresarial, aquí en Bolivia sobre todo. Tenemos 4 formas, las más comunes. ¿Cómo se les diría? 4, se me fue el nombre ahorita. Formas de clasificar a unas empresas. Ya tenemos las unipersonales primero, que son aquellas que van a pertenecer a un solo dueño, tienen una gran facilidad de apertura, han debido ver, hay muchas de estas en Bolivia. Tienen bajos gastos de constitución, ya porque no hay mucho trámite que hacer, por así decirlo, en comparación a una SA, por ejemplo, o una SRL. El propietario es el único responsable de las obligaciones de la empresa. ¿A qué nos referimos con esto? Pues a los pasivos. Si él es el único, él es el que va a dar la cara ante estas obligaciones. Ya, y una de sus limitantes es pues la dificultad para crecer. Aquí ya hablamos de una SRL, que es la Sociedad de Responsabilidad Limitada. En Bolivia pueden tener un máximo de 25 socios, eso lo estipula el Código de Comercio. Los socios responden hasta el monto total de sus aportes, y esa era la diferencia, esa es la principal diferencia con la sociedad anónima. ¿A qué se refiere este punto? Supongamos que en algún momento la empresa se declara en quiebra y tiene obligaciones, entonces lo que tiene que hacer es pagar estas obligaciones. Y aquí entra en vigencia este punto que dice los socios responden hasta el monto total de sus aportes. No sé, si cada socio ha aportado 10,000, entonces ellos solo van a tener la obligación de dar esos 10,000, con el fin de que se puedan cumplir con las obligaciones que tenga la empresa. ¿Ya? Entonces solo van a aportar hasta ahí. Los socios son identificables y tienen el poder y el control sobre las decisiones referidas al futuro de la empresa. En este tipo, o sea, ya hablamos del tema del gobierno corporativo, que es un tema de finanzas 2 o 3, si no estoy mal. Vamos a ver que en una SRL es como que el poder de la toma de decisiones es como que está en cierto grupo de personas que se conocen. Saben quiénes son los socios, los conocen muy bien. Ya porque en este tipo de empresas no tiene, ahorita vamos a ver, no puede constituir su capital por acciones. ¿Ya? Es decir, este tipo de empresas no puede emitir acciones. Entonces, por esa razón también, ustedes saben que las acciones se pueden comercializar en la bolsa. En cambio, con una SA, vamos a ver más adelante, que estas acciones se podrían vender a cualquier persona y ya nadie sabe quién está agarrando la acción al final. Eso no sucede con la SRL, ¿ya? Segundo, no son susceptibles de fondearse de forma pública. Eso estamos repitiendo el punto anterior. Es decir, que no se pueden financiar mediante mecanismos bursátiles de la bolsa. Y finalmente, si bien es cierto que en Bolivia las SRL se pueden financiar a través de la bolsa boliviana con fondos de corto plazo. Les dije que no se van a financiar con acciones, pero sí se pueden financiar mediante pagarés bursátiles. Han debido ver en la página de la bolsa que hay estos pagarés. Entonces, si bien es cierto que no pueden emitir acciones, pero si quieren acceder a la bolsa, pueden emitir pagarés bursátiles.
ya que son como obligaciones también. Esas son las características de una SRL. Ahora vengamos a la sociedad anónima, que son las más grandes. Está conformada por acciones, requiere un mínimo de 3 accionistas, un directorio, un síndico y un estatuto interno. Tiene una facilidad de traslado de titularidad mediante la venta de acciones. ¿A qué nos referimos con esto? Y aquí les hablaba del gobierno corporativo. Si Juanito tiene la acción hoy día, si él quiere lo puede vender, no sé, a Pedro al siguiente mes, y Pedro lo puede vender a otra persona, y al final nadie va a saber quién tiene las acciones de quién. ¿Ya? Entonces hay una facilidad de trasladar esta titularidad. Ustedes saben que cuando tienen una acción son propietarios de una pequeña parte de la empresa, ¿no? De una porción de la empresa. Tienen posibilidad de obtener capital de otras fuentes alternativas, lo que no sucedía con la SRL. Y resulta difícil controlar la entrada de nuevos accionistas a la empresa, por lo que les había explicado, ya que como es fácil trasladar la titularidad, ya al final nadie sabe quién está agarrando esas acciones. Es un poco complicado de poder controlar esto. Bien, ahora vámonos a la finalidad de las finanzas. Yo les hago aquí una pregunta, chicos. Quisiera que participen. ¿Ya? ¿Cuál creen que es? ¿Es maximizar los ingresos? ¿Será maximizar las utilidades? ¿O maximizar la rentabilidad? ¿O será... ¿Qué creen que es, chicos? ¿Puedes repetir qué cosa que es las finanzas? ¿Cuál es la finalidad de las finanzas? Ah, ¿Qué creen? ¿Será maximizar los ingresos? ¿Las los, utilidades? los tres, yo diría, ¿no? Más que Ya, toda la rentabilidad, tal vez. Yo digo ya, igual la última, maximizar la rentabilidad. genial. Eh, Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. En ¿José? todo caso, vendría a ser un factor que Hola, José. sería incrementar el valor de la empresa. Genial. José la sabe. Sí. Y aquí es muy importante, chicos. Genial, José, gracias. Hablamos de valor, que es algo muy interesante en las finanzas. Vamos a analizar cada uno. Maximizar los ingresos. Miren, podría ser, han debido ver, había este señor, John Lincoca, no me acuerdo ahorita cómo es su nombre, pero era un gerente que todos pensaban que él era un crack, porque ha maximizado esta rentabilidad incluso, ha hecho que la rentabilidad de la empresa crezca. Pero ¿cómo lo había hecho? Pues ha empezado a vender, ha reducido los gastos a tal punto que le ha quitado a la empresa sus armas para trabajar, o ¿cómo le podríamos decir? Todas aquellas cosas vitales que esta empresa necesitaba para operar. Porque ¿qué había hecho este gerente? O sea, había empresas que ya estaban por quebrar, lo nombraban a él y él, entre comillas, las salvaba. Pero solo contablemente. ¿Cómo hacía esto? Obviamente los ingresos estaban ahí, pero él se centraba en recortar gastos. Vendía activos fijos, hacía recortes de personal, despedía mucho personal. Entonces, al hacer esto, obviamente tus gastos van a bajar, es cierto. Pero si te deshaces de tu capital humano, te deshaces de tu capital, eh, tus activos fijos, ¿cómo va a trabajar la empresa? Obviamente, al final de esas gestiones, en un corto plazo, eh, tal vez hasta 2 años, 3 años máximo, la empresa ya va a estar contablemente, va a maximizar esta rentabilidad, pero simplemente ha jugado con la contabilidad. Ha reducido los gastos a tal punto que la empresa al final ya no puede operar y quiebra. ¿Ya? Entonces, tengan cuidado con estos, ¿cómo les llamaríamos? Máscaras, no sé, falacias, no sé qué nombre le pondríamos, pero tengan cuidado con esto. Hay formas, obviamente, se puede maximizar la rentabilidad y este señor lo ha demostrado así, pero en un largo plazo la empresa ya no es rentable y quiebra. Si es a corto plazo. Entonces, lo que nos decía José es muy cierto. Hablamos de valor. ¿Pero qué es el valor? Entonces, aquí, chicos, yes,
tema de debate, incluso podríamos decir, al menos desde mi percepción. Pero nos quedaremos con esto. Maximizar el valor de la empresa. ¿Ya? Ahora, el valor, y van a ver, el mercado es así de interesante. Había una empresa, ahorita no me acuerdo, pero había hecho cosas, por ejemplo, había hecho cosas poco éticas, le llamaremos. Ustedes notarán que la ética no tiene nada que ver con las finanzas, dirán. Pero imaginemos que una empresa utiliza, Nike, por ejemplo, usaba niños del Asia para poder hacer sus tenis de forma más barata. Lo que han hecho es reducir los gastos, es cierto, están aumentando la rentabilidad, pero ¿a qué costo están explotando niños? Entonces, esas cosas a veces a los inversionistas no les parece. Y cuando esto sucede, el mercado te lo va a decir. ¿Qué empieza a pasar? Pues las acciones de Nike van a bajar. Esto ha pasado y ha pasado muchas veces. Pueden buscar casos, son muy interesantes. Cuando el mercado se entera que el gerente de cierta empresa se ha vuelto, o no sé, la empresa se ha visto metida en cosas ilegales, el mercado reacciona de una forma a veces muy dura y van a empezar a desprestigiar estas acciones que tenga la empresa. Por esa razón el valor de la empresa va a bajar. Entonces, por eso se habla del valor de la empresa. El objetivo es maximizar este valor que tiene la empresa en el mercado. ¿Cómo lo van a percibir? Entonces, de ahí ya, partiendo de ahí, las finanzas es un tema muy complejo, muy, muy complejo en las que tienen que integrar diferentes áreas. Ya, incluso partiendo desde la ética, que pareciera que no tiene nada que ver con las finanzas, pero no siempre es a maximizar la rentabilidad, cueste lo que cueste. No puedes, obviamente vas a maximizar la rentabilidad, pero si estás explotando niños en el Asia, no sé si ese valor de la empresa realmente esté muy bien, ¿no? Como lo está apreciando el mercado. O vas a maximizar la rentabilidad, pero vas a despedir a todos tus empleados, tampoco está bien. Entonces tengan cuidado en ese sentido, ¿ya? Ahora, las finanzas para lo que hacen, ¿cómo van a medir este valor? Es en función al precio que tiene esta acción en el mercado. Ya les había dicho, se refleja fácilmente. Ahorita no me acuerdo el caso que les estoy contando, pero tenía que ver con las vacunas, si no me equivoco. Era una empresa francesa o de Europa, no recuerdo el nombre, que se ha visto envuelta en casos de fraude. Entonces, rápidamente en el mercado, ese mismo rato, sus acciones han bajado en un 60%. ¿Ya? Entonces, ese es el valor. Hablamos de ese valor. Tienen que cuidar eso. Ese es el objetivo de la empresa, maximizar ese valor. Espero que haya quedado claro esta parte. ¿Ya? Ahora, determinantes del valor. Generalmente vamos a determinar el valor de una empresa en función de estas tres variables. El tiempo, los flujos de efectivo y el riesgo. Y ahorita vamos a analizar cada uno. Partamos con el tiempo. Yo les digo esto. Les hago esta pregunta, chicos, ya otra vez presten atención. Tienen dos empresas, la empresa A y la empresa B. Y les ofrecen una inversión a 3 años plazo y les muestran estos flujos. Ya imaginemos que la inversión es la misma en los dos. Ahorita no había notado el dato, pero es la misma. Ahora lo que nos interesa son los flujos que les va a entregar la empresa. En el año 1 les va a dar 120, en el año 2, 90, en el año 3, 70. En el caso de la empresa A, un promedio de 93. En el caso de la empresa B, les está dando los flujos de en el año 1, 80, año 2, 90 y año 3, 120. Una utilidad promedio de 97. Chicos, ¿en qué empresa invertirían ustedes? No sé si alguien se anima a participar. Buenas noches, Auxi, ¿me escucha? Sí, sí. Yo me animaría por la B porque a lo que veo, la B está de subida, 80, 90, 120. En cambio, la empresa A está de bajada, sus ingresos. Ya. Genial. ¿Alguna otra apreciación? No sé si me escuchas, Fernando. Sí. Yo, por lo más loco que pueda hacer, me inclinaría por la empresa A, debido a que el retorno de la inversión es mucho más rápido. Estás obteniendo
mayor liquidez en un menor corto tiempo. Ya. ¿Alguien más, chicos? Anímense a participar. ¿Qué dicen? Ya han escuchado dos posiciones muy interesantes. Una que nos hablaba de que va en crecimiento esa utilidad y la otra de que es en función al tiempo, pues estás teniendo un retorno mayor de los primeros años. Sí. Yo también, Jocelyn, adelante, vos primero. Perdón, gracias. Bueno, yo escogería la B porque tenemos como utilidad promedio de 97 a comparación de la empresa A, entonces yo escogería la B. Ya, genial. Bueno, Fer, yo te decía, puedo elegir también la empresa A, al igual que José, por el hecho de que, bueno, un concepto que llevábamos en la administración de costos, ¿no? Usualmente en la administración de las empresas que están, como en el caso B, están subiendo, llegan a como que a confiarse a una cierta zona de confort y empiezan a como que bajar la guardia, ¿no? Entonces, en la empresa A es totalmente muy distinto por el hecho de que está bajando. Se van a tomar, yo creo, ciertas decisiones para que esto pueda subir de golpe. Entonces, yo le veo más oportunidades, ponte para el año 4, digamos. Entonces, es por eso que me voy la... Genial, ya. Gracias, chicos. Primero, estas son proyecciones, ¿verdad? Lo que se han hecho. Y veamos la respuesta. Gracias a todos. Muy, muy buenos comentarios. Pero lo que nos decía José era cierto. Si bien es cierto que la utilidad promedio de la empresa A es más baja que la empresa B, no nos olvidemos de esto. La empresa A ofrece beneficios más altos en el primer año, los cuales pueden reinvertirse. Aquí hablamos del costo del dinero. Y otra cosa que nos decía el licenciado Basurco nos comentaba esto, había un proyecto en Perú, creo que los habían invitado, era sobre un proyecto súper grande de un municipio, no sé cómo decirle, de un pueblo de allá, que era minero. El proyecto era de una minería. Y era pues genial los flujos que te mostraban, era todo hermoso, ¿ya? Todo chévere. Hasta que piden el comentario al licenciado. Y el licenciado hace la pregunta de, genial, pero ¿cuándo se van a dar estos flujos? Y pues le responden de aquí a 200 años, o sea, en 200 años. Entonces, por más hermosos que puedan ser esos flujos, chicos, no se olviden que en esos 200 años, quién sabe, puede pasar muchas cosas. El país ya no puede existir, puede haber una guerra, puede haber una crisis, puede haber un montón de cosas. Hablamos de incertidumbre. Y mientras más antes tengas los flujos, es más seguro. Los puedes reinvertir, como dijo José. En este caso, estas son proyecciones, les había dicho. Imaginemos que hay un caos en ese país, hay una guerra, no sé, y ya, o pandemia, por ejemplo. Ya imaginemos pandemia y año 2 y año 3, estos flujos ya no se van a cumplir. Pero el año 1 sí, digamos. Entonces, en el año 1 la empresa ha generado 120. Y ese flujo ya lo va a tener el inversionista. Aquí es 80. Entonces, no se olviden de eso. Mientras más tiempo pase, hay mayor incertidumbre. Entonces, mientras más antes estén los flujos, tienen mayor valor. Esto también lo habíamos visto en matemáticas financieras. ¿Ya? Genial, gracias chicos por sus comentarios. Ahora, la segunda variable para analizar el valor de una empresa son los flujos de efectivo. Y esto sí es muy interesante. Las utilidades no necesariamente van a generar flujos. ¿Eso a qué me refiero? Ustedes ya saben construir a este punto, ya saben construir un estado de resultados. Ustedes saben que al final del estado de resultados hay una cuenta que se llama utilidad neta. Esta utilidad neta podría decir 1 millón, ¿ya? Si gustan. Pero ¿qué tal de ese 1 millón? El 90% ha sido vendido, ha sido a cuentas por cobrar. Contablemente es un ingreso, genial. Pero solo 100,000 ha entrado como flujo, como plata. Y 900,000 está en cuentas por cobrar. Entonces, siempre no se confíen, tenemos una utilidad de
3 millones, podemos repartir dividendos. No, no es así. Tienen que ver de esos 3 millones qué parte corresponde realmente a flujo, o sea, qué parte es plata como tal y qué plata está simplemente como cuentas por cobrar, pero no es plata. Simplemente contablemente es un ingreso, pero no es un flujo de efectivo. Ya, entonces, esto es lo importante. Las utilidades no necesariamente generan flujos de efectivo. Las suposiciones y las técnicas contables que aplica una empresa le pueden permitir mostrar una utilidad positiva, incluso cuando sus flujos son negativos, ¿ya? Entonces, aquí nos está diciendo, la contabilidad, las técnicas que usamos en la contabilidad nos pueden jugar chueco. Tengan cuidado con eso, entonces. Un ejemplo que les quería proporcionar es esto. El panadero puede aumentar sus utilidades si compraría harina más barata, ya, cosas así, pero va a caer la reputación de la empresa. ¿A qué me refiero con esto? Va a aumentar la utilidad, pero no se olviden, el objetivo no es aumentar la utilidad de la empresa. Y aquí está relacionado con lo que les hablaba del valor también. Imaginen que esta es una empresa grande como Bimbo, no sé, se me ocurre, la empresa panadera de México, que es súper grande. ¿Y qué tal? Bimbo empieza a usar harina súper barata, de menor calidad. Esto va a hacer que sus clientes estén insatisfechos. Al enterarse de esto, los accionistas van a empezar a despreciar sus acciones, ¿verdad? Si es que tuviera, la verdad desconozco el tema, pero si es que tiene acciones en el mercado, pues va a empezar a bajar la reputación y su valor va a caer. Entonces, cuiden siempre esto del valor de la empresa. Pueden reducir los gastos, pero ¿a qué costo? Ya, finalmente vamos a hablar del riesgo. Debe existir un equilibrio entre los rendimientos, flujos de efectivo y el riesgo. El rendimiento y el riesgo son factores determinantes del precio de las acciones. Ustedes ya saben esta relación, ¿verdad? A mayor riesgo hay mayor rentabilidad y a menor riesgo, menor rentabilidad. Si el riesgo se mantiene constante y aumentan los flujos, el precio de las acciones van a subir. ¿Qué nos dice acá? Si el riesgo está igual, pero los flujos, las entradas de efectivo que tenga la empresa van a empezar a aumentar, pues se estará empezando a valorar más a esta empresa, porque con el mismo riesgo está empezando a tener mayores flujos. En finanzas, chicos, no vamos a hablar de utilidades, vamos a hablar de flujos. A partir de ahora, generalmente lo que nos interesa son los flujos a nosotros, porque el flujo de efectivo, la plata es como, el licenciado Roca lo define como la sangre de una empresa y me parece muy cierto. ¿Ya? Segundo, si los flujos de efectivo se mantienen constantes, pero aumenta el riesgo, el precio de estas acciones va a empezar a bajar. Si vamos a hablar de la relación que existe con la contabilidad, otra vez vamos a tocar esto. Y vamos a tocar el tema de los flujos de efectivo. Ustedes saben que uno de los principios del PCGA, de los principios de la contabilidad generalmente aceptado, es el base de vengado. ¿Alguien sabe? ¿Me puede dar un típico ejemplo del base de vengado? ¿Alguien se anima? ¿Cómo era el asiento? De cualquier de vengado. ¿Nadie se acuerda, chicos? Yo tal vez podría intentar. Dale. Tal vez cuentas por cobrar contra... sí, cuentas por cobrar contra caja podría ser. O sea, se cumpliría el principio de vengado porque en sí la empresa no está percibiendo el efectivo, ¿no? Sino que simplemente se está postergando el ingreso. Tal vez se cumpliría eso. Sí, genial, es un ingreso de vengado. ¿Alguien tiene un ejemplo de un gasto de vengado, tal vez? Gracias. Dime. Puede ser como mercaderías contra cuentas por pagar. Mercaderías, crédito fiscal, cuentas por pagar. Genial. Es un gasto porque estamos comprando mercadería, pero no está saliendo dinero, ¿verdad? Simplemente está surgiendo en ese caso un pasivo, que sería proveedores o cuentas por pagar. Genial. Entonces, ese principio de vengado tenemos que tenerlo muy en cuenta nosotros los financieros.
Ya que les dije, nosotros trabajamos con efectivo, no trabajamos con utilidades contables. Por eso les había dicho que no es lo mismo, pero sí o sí necesitamos tener bases en contabilidad. ¿Ya? Genial, gracias chicos. Entonces vamos a, dicho eso, a ver, continuaremos. Aquí yo les pongo un ejemplo, lo he sacado de un libro, se los voy a pasar, les tengo que subir al Classroom, también lo voy a subir. Acá nos decía, Nassau Corporation es una pequeña empresa que vende yates, ¿ya? Vendió uno en 100,000 en el año pasado. O sea, en un año vendió un yate, $100,000. Originalmente, Nassau compró el yate en 80,000 en efectivo. Por desgracia, el cliente al que le vendió el yate no efectuó el pago correspondiente. Entonces, contablemente, vamos a ver el enfoque contable y el enfoque financiero. En el enfoque contable sería este. Ingreso por ventas, 100,000, porque estamos registrando. Costo de ventas es lo que le ha costado a la empresa comprar el yate, que sería 80,000. Entonces, su utilidad neta supuestamente es de 20,000, ¿ya? Obviamente esta es la utilidad neta, 20,000. Pero ya les dije, a nosotros no nos interesa esto. Nos interesa el enfoque financiero. La entrada de efectivo va a ser de ¿cuántos, chicos? 0, ¿verdad? Porque no ha entrado plata. Él dice que el cliente todavía no le ha pagado. Entonces es 0. Pero sí ha pagado en efectivo. Entonces, salida de efectivo, 80,000. Lo ponemos como salida porque dice que pagó en efectivo. Si él hubiera pagado también como con un pasivo, cuentas por pagar, entonces aquí también sería 0. Ya, pero en este caso él pagó en efectivo, 80,000. Entonces, el flujo de efectivo neto en realidad había sido una pérdida. Había sido un flujo negativo de 80,000, que contablemente parece una utilidad, 20,000, pero en términos de plata, es un flujo negativo de 80,000. ¿Se entiende, chicos, la importancia que tiene el base de vengado en nuestra área? Fernando, entonces, bueno, para ver si te estoy entendiendo bien, en el enfoque financiero, básicamente no tenemos que tomar en cuenta las anticipaciones que hacíamos en contabilidad, ¿verdad? O sea, tienen que ser, si entra dinero, entra, si no, no. Así directo. Sí. Hay un estado financiero que se llama el estado de flujo de efectivo. Lamentablemente, a mí me costó y sigo batallando con hacer eso, pero es un estado muy interesante, ¿ya? Que se lo hace con pura caja, es pura plata. Este estado nos muestra la situación de la empresa en términos monetarios. Aquí se hacen todo lo que sea devengado o diferido, no se lo toma en cuenta. Ya se hacen los ajustes. Les hubiera enseñado, pero con el licenciado Roca no vemos tanto este tema. Pero sí les quería compartir esto, que es muy importante que trabajemos con el enfoque financiero, ya no con el contable. Porque miren, puede ser engañoso. El enfoque contable nos dice una utilidad de 20,000. Incluso podrían repartirse dividendos si ven esta utilidad. Pero siempre ustedes busquen el efectivo que tiene la empresa, que en este caso ya sea una pérdida. ¿Ya? Gracias, Kevin. ¿Otra pregunta? Ok. Entonces, ya estamos acá. Vamos a entrar a los estados financieros. Ya, el balance general es... Vamos a ver 2 estados financieros, 2 de los 5. Los 5 son el balance general, estado de resultados, estado de flujos de efectivo, estado de situación, el estado de evolución del patrimonio y las notas a los estados financieros. En este caso, en la materia solo vamos a ver 2, balance general y el estado de resultados. También hay otros 2 más, pero serían como auxiliares, no sé cómo llamarlo, pero los vamos a estar viendo. Sí tienen que ver con los flujos, pero... Partamos del balance general. Muchos les han debido repetir esto. El balance general es como una fotografía instantánea de valor que se toma. Es como tomarle una foto a la situación en la que se encuentra la empresa. Le capturan en ese momento y ya está. Entonces lo que nos va a reflejar es la situación de una empresa en una fecha determinada. Eso les va a mostrar el balance general. Ya les había dicho que tiene 2 lados, el lado izquierdo y el lado derecho, ¿ya? El lado izquierdo era en qué ha invertido la empresa y el lado derecho nos mostraba cómo se ha financiado.
su ecuación es el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Y aquí vamos a hacer énfasis, chicos, y ya nos apuraremos con esto. El activo circulante están todos los activos de, ¿alguien sabe? ¿Cuál era la diferencia? Corto plazo, nunca se olviden. Corto plazo, largo plazo. Corto plazo menores a un año, largo plazo mayores a un año. Ahora, ¿cómo se ordenaba este activo circulante? No sé si ustedes tienen un plan de cuenta a mano, y si no es así, yo les puedo facilitar uno que tengo actualmente. Pero ¿alguien sabe cuál era el primer grupo en el activo circulante? Exacto, disponibilidades, ¿no ven? ¿Alguien se acuerda del segundo grupo? Ya, más adelante les voy a pasar. Es este, chicos. El primer grupo es disponible o disponibilidades. El segundo, hablamos del activo circulante. El segundo grupo es inversiones temporales, ¿ya? El tercero tiene que ver con existencias o... ¿qué más le llaman? Tiene otro nombre también, pero nosotros nos vamos a quedar con existencias, que serían los inventarios. Después tenemos los exigibles. Después, finalmente tenemos los diferidos, ¿ya? Entonces, si se van dando cuenta, este activo circulante está ordenado en función a su liquidez, ¿ya? A la liquidez. Mientras más líquido, de mayor liquidez a menor liquidez. Es por eso que en el activo no circulante ya están los menos líquidos. Ahora, ¿qué es la liquidez? Es la facilidad que tiene un activo de convertirse en plata. Ya, por ejemplo, habíamos dicho que arriba está disponible. Y en disponible generalmente está Caja Moneda Nacional, Bancos Moneda Nacional, Bancos Moneda Extranjera. Prácticamente esas cuentas son altamente líquidas porque ya está en plata. En segundo lugar tenemos, les había dicho, las inversiones temporales. Aquí podrían estar inversiones de corto plazo. Podría ser de un mes, de 3 meses. Imaginemos un DPF a 3 meses. Ya no es líquido porque tendrían que esperar 3 meses para que les devuelvan esa plata, pero aún está dentro del corto plazo, ¿ya? El segundo, lo que les había dicho, eran las existencias. Esta es menos líquida que la anterior, ya que implica que tienen que esperar cierto tiempo para que estas sean vendidas. Además, ya les había dicho que cuando venden no necesariamente les pagan al contado, a veces es al crédito, entonces tienen que esperar un poco más para que retorne la plata, para que esa mercadería se convierta en efectivo. Ya, entonces, por esa razón es que se ordenan del más líquido al menos líquido. Creo que en España se ordena al revés, era interesante, eres del menos líquido al más líquido, pero ya es cuestión de ordenar, simplemente es orden. Pero en nuestro caso, van a ver si ustedes revisan balances generales, está ordenado de esa manera, del más líquido al menos líquido. Ya, no se olviden eso. En activos no circulante tenemos ya activos de largo plazo, que son aquellos activos que van a tardar más, se espera que la empresa lo tenga por más de un año. En cambio, el activo circulante se espera que la empresa se deshaga de ellos en menos de un año. Y es lógico, ¿no? Es lógico. No se espera que una empresa tenga inventarios o compre inventarios, mercaderías y quedárselo por largo tiempo. Lo que se espera es que estos inventarios roten, se empiecen a vender, se vayan de los almacenes. Lo mismo con los DPFs. Si se invierte es para que al final otra vez se los recupere. Pero si hablamos, por ejemplo, una de las cuentas típicas de acá son los bienes de uso o bienes fijos. ¿Cómo se les dice? Activos fijos. Tú no esperas vender, ya les dije, tu maquinaria, tu equipo de computación. No esperas hacer eso porque es con lo que operas. Si hicieras eso, pues ya estarías matando a la empresa de a poco. Entonces, estos activos que están acá, se espera que estén por más de un año en la empresa. Es lo mínimo. Hay, por ejemplo, maquinarias que van a estar 40 años o vehículos que van a estar 10 años. Entonces, es con lo que la empresa lo va a tener ahí para ellos. También podrían estar inversiones, pero acá van a estar inversiones de largo plazo. ¿Ya? Bien, espero que haya quedado claro esto del activo circulante y el activo no circulante. Si tuvieran dudas, me lo dicen.
En el pasivo circulante y el pasivo no circulante, ¿cómo se los ordena primero? Ya saben que son deudas, pero ¿cómo las ordenamos? Las ordenamos en función al plazo para su vencimiento. ¿A qué me refiero? En el pasivo circulante van a estar aquellas obligaciones que van a vencer en menos de un año. O sea que tenemos que pagar esa obligación en menos de un año. Aquí pues, generalmente están proveedores. Ya nuestros proveedores no nos van a dar plazos de más de un año, medio complicado. Nos darán 2 meses, 3 meses para que nosotros les paguemos. Ya también estarían créditos de corto plazo, no sé, activos, los ingresos diferidos también están acá. En pasivo no circulante estarían ya deudas más gruesas, de mayor calibre. Podrían ser deudas de largo plazo, hipotecas, son ya deudas que se las va a tener que devolver o cumplir con estas deudas en un largo plazo. Serán 10 años, 40 años. Por ejemplo, si una empresa emite bonos a 10 años, ¿en qué categoría estaría, chicos? ¿Sería un pasivo circulante? La no circulante. Genial, genial, gracias. Porque tiene 10 años para cumplir con esa obligación, ¿ya? Y pues el patrimonio neto, lo lógico es que el patrimonio neto esté para siempre, es lo que se espera. Se crea una empresa con el objetivo de que dure la mayor cantidad de tiempo en el mercado. No se crea una empresa con el fin de que quiebre de aquí a 3 años, digamos. Entonces, como el patrimonio es todo lo que tiene la empresa, entonces se espera que se mantenga por mucho tiempo la empresa. Ya, entonces no tiene esa característica que tenía el activo y el pasivo. ¿Alguna pregunta? Genial, creo que no. Vayámonos al estado de resultados súper rápido, tenemos 2 minutos, y de ahí vamos a hacer un ejercicio. Los estados de resultados, ya les había dicho, aquí se registran ingresos y gastos, simplemente eso, ingresos y gastos. Estos ya son otras cosas. Vamos a verlo a la siguiente clase, yo creo. Vengamos acá, he traído este ejercicio súper pequeño y quiero que lo hagamos juntos, ¿ya? Pueden ver el Excel, ¿no? ¿Chicos? Sí, se logró ver. Sí, Ya, se ve. pero vamos a hacer esto. En esta columna que dice estado, me van a decir si pertenece al balance general o al estado de resultados. Y en ese tipo de cuenta me van a decir si es un activo corriente, un activo no corriente, es un pasivo corriente, un pasivo no corriente o es patrimonio neto. O es una cuenta de ingreso o una cuenta de gasto. Teníamos 5, ¿verdad? El activo se divide en 2, el pasivo también en 2. Entonces nos daría, a ver, activo no corriente, activo corriente, no corriente, corriente, no corriente, 5, 7. Tendríamos 7 opciones acá. ¿Se entendió lo que hay que hacer? O les vuelvo a repetir. A ver, una vez más. Me van a decir si estas cuentas que vemos acá, me van a decir a qué estado financiero corresponde. ¿Al balance general o al estado de resultados? Una vez que me digan eso, me van a decir qué tipo de cuenta es. ¿Será un activo circulante, un activo no circulante, un pasivo circulante, un pasivo no circulante o patrimonio? ¿Ya? Empecemos. Cuentas por pagar. Sí, estaría en el balance general y sería un pasivo circular. Activo circulante, ¿verdad? ¿Okay? Sí, ¿Por qué sería un activo circulante? pasivo circular. Está en el balance y es el pasivo. ¿Por qué es un pasivo circulante? Porque es un deber que debe cumplir la empresa. Y ya, pero en menos de un año. Por eso es circulante. Se tiene que pagar esa deuda en menos de un año. No se olviden de eso. Gracias. Cuentas por cobrar, chicos. Corresponde al balance general y Ya. el tipo de cuenta es un activo circulante. Activo circulante. ¿Por qué sería circulante? Porque es lo que se debe, es la liquidez, ¿no? Que es menor a un año. Genial. Se espera que esté en la empresa, o sea, se espera que esté en manos de la empresa por menos de un año.
Ya no se olviden que los activos son recursos que están bajo el control de la empresa. Entonces, se espera que esté bajo la empresa por menos de un año. Genial. Las deudas acumuladas, chicos. ¿A qué balance pertenecería? Balance general. Ya les di la respuesta. Y es un pasivo no circulante. Aquí no lo estoy explicando, ¿no? Deudas acumuladas, pero sí, es no circulante porque hablaríamos que se están acumulando. Depreciación acumulada. ¿En qué estado iría? Balance general. Ya. Igual es un pasivo no circulante, porque igual se deprecia por mayor a un año. De hecho, la depreciación acumulada es una cuenta especial, le llamaríamos. Es una cuenta de activo, pero es una cuenta regularizadora de activo. Ese es su nombre correcto, ¿ya? Es una cuenta que va a ir regulando el activo. Entonces, es una cuenta de activo no circulante, pero como les dije, es regularizadora. En el balance figura continuo negativo, porque ahí se va a ir acumulando todas las depreciaciones que se van a ir realizando. Genial. Los gastos administrativos, ¿en qué estado se refleja? Estado de Estado de resultados. resultados. Gracias. Y es un Egreso. Egreso. Ya, egreso o gasto, ¿verdad? Genial. Gasto. Edificios. El balance general. Ya. ¿Qué tipo de cuenta es? Un activo no circulante. Así frío, nieve viven es, ¿no? ¿Qué animales favoritos, no? ¿Qué es? Alce o venado. ¿Qué pasa con su qué? Hay una ronda más, pero de dos. ¿Quién está con su micrófono prendido, por favor? Es mío. No sé. Entonces esto quítatelo. No, o sea, dos nomás de esto. No, pero déjale, perdón. Perdón. Ya, efectivo, chicos. Balance general y activo circulante. Bien. Acciones comunes. ¿Dónde figuraría? Balance general y patrimonio. Muy neto. El valor llave. Esta cuenta es interesante, ¿ya? La vamos a ver con mayor detenimiento en la siguiente clase, pero está en el balance general y es un activo no circulante. El costo de los bienes vendidos, ¿en qué estado financiero irá? Estado de resultados. Sí, José, genial, gracias. Y es un gasto. La depreciación. ¿Qué dice? Balance general. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Qué es de los otros chicos? Se han callado. Chicos, participen. Esto es muy importante que aprendan. El licenciado les va a dar cuentas y les va a decir, armen el balance general de la empresa. Por eso les estoy haciendo practicar también esto. Ya creo que... ¿Alguien más tiene algún comentario sobre depreciación? Bien, creo que no. La depreciación, chicos, va a estar en el estado de resultados porque es un gasto. Ya se va a ir depreciando cada periodo cierto activo, entonces va a ir figurando como un gasto. Aquí era equipo de computación, se me fue el nombre. Equipo de computación va a ir al balance general y es ¿qué sería? No circulante. Ya, yo les hago una pregunta. ¿Qué tal si la empresa se dedicara a vender equipos de computación? ¿Qué sería? Parte de inventarios. Exacto, siempre tengan cuidado con eso. Pero genial. En este caso es
No estamos analizando eso, pero vamos a suponer que lo está usando como parte de sus activos fijos. Gastos generales, por ser un gasto, está en el estado de resultados y pues el nombre lo dice, es un gasto. Gastos financieros, también por ser un gasto, figura en el estado de resultados y está en el, es un gasto. Inventarios, figura en el balance general. Y es un activo circulante porque se espera que la empresa se deshaga de él en menos de un año. Terreno también está en el balance general y generalmente las empresas lo compran con diferentes usos, pero generalmente es para poder revenderlos después. Entonces lo vamos a llamar como activo no circulante, ¿ya? Deudas a largo plazo. Está en el balance general y es un pasivo no circulante. Maquinaria está en el balance general y es un activo no circulante. Valores negociables. ¿Qué dicen acá, chicos? ¿Dónde iría? ¿En qué balance? ¿En qué balance? Está en el balance general y es parte del activo circulante. Bueno, va a depender si es de corto o largo plazo, pero en este caso lo vamos a dejar de corto plazo. Documentos por pagar, chicos, ¿en qué estado iría? Balance general. Genial, balance general. Circulante. Circulante. Activo circulante. Gastos operativos. Estado de resultados. Genial. ¿Qué es un gasto? Ingreso por ventas, ¿en dónde iría? Estado de resultados, ingresos. Ingresos. Genial. Impuestos. ¿Qué tipo de impuestos? Cualquier. Pero, Balance general. ya. Podría ser balance general. Creo. ¿O no? Ah, no. Es débito fiscal. Puede ser para balance general y un pasivo circulante. Ya, genial, chicos. Pero para que sea un pasivo, generalmente tendría que decir esto. Impuestos por pagar. Sí sería una obligación que tiene la empresa con el fisco, pero en este caso, pero me gusta su análisis. Gracias. En este caso, simplemente nos dice impuestos y va a ser entonces un gasto y va a figurar en el estado de resultados. Vehículos, finalmente, chicos. Balance general. Ya. Y un activo no circulante. No circulante. Genial. Tenemos 10 minutos. Me gusta esto. Pero no sé si tengo... He preparado este estado final. Bueno, no he preparado. Bueno, lo hice, he typeado los datos. Pero aquí vamos a hacer lo mismo, pero con... ¿Les parece? Tenemos 10 minutos. En la siguiente clase ya vamos a armar el balance general y estado de resultados de esta empresa. Empezaremos. La misma lógica. Pueden ver qué estado sería, chicos. Efectivo. Balance general. Genial. No se confundan de los nombres. Las empresas usan diferentes nombres, pero tienen que ya irse dando cuenta. Tipo de cuenta es un activo circulante. Inversiones temporales, chicos, ¿dónde iría? Balance general también. ¿Ya? ¿Y qué tipo de cuenta? Activo circulante. Genial. Cuentas por cobrar. Balance general. Pasivo circulante. Pasivo circulante. Otras cuentas. Wait, he leído mal. Dice cuentas por cobrar. Ya, perdón. Es un activo, ¿verdad? Porque la empresa tiene el derecho a cobrar ese dinero. Circulante porque se espera que lo recupere en menos de un año. Si no, ya es incobrables. Otras cuentas por cobrar. Aquí va a depender, pero no nos estés aclarando, pero lo vamos a poner en el archivo de corto plazo. Pero ya son otras cuentas.
Esta está relacionada generalmente con sus clientes. Aquí podría estar relacionada, no sé, con otras empresas o ya no es a sus clientes, ¿ya? Por eso está segregado. Inventarios, chicos, habíamos hecho balance general, activos. Balance general. Genial. Aquí, pagos anticipados. A ver, craneen un rato. ¿Qué sería? Balance general. Ya. Un activo circulante. ¿Alguien más? ¿Qué dicen los demás, chicos? Si se cumpliría el principio de devengado, si no me equivoco, vendría a ser un pasivo circulante. Ya, es un activo. Gracias, José. ¿Por qué es un activo? Dice que es pagado por anticipado. ¿Ha pagado? Sí. Entonces, ¿No es diferido, Oxy? ¿Activo diferido? Es un activo diferido, genial. Sí, pero está dentro de los exigibles. Entonces está como activo circulante. ¿Ya? Pero genial, es un diferido. Y un ejemplo clásico que se hace de este registro es, por ejemplo, el alquiler de ciertos lugares, de espacios. Podría ser que la empresa pague por 2 meses. Supongamos, estamos en agosto, ¿verdad? Septiembre y octubre va a pagar. Pero esos gastos lo veis reconociendo a medida que avanza el tiempo. Por ahora, simplemente... Dime. ¿José? Perdón. Tenía la confusión de que si es pago anticipado o cobro anticipado. No sería... No sé cuál es la diferencia en este caso. Ya. Genial, gracias. Pago anticipado sería, por ejemplo, les había dicho, cuando este tipo de transacciones, no sé, la empresa paga 12,000 bolivianos por el alquiler de almacenes. A ver, la empresa paga 12,000 bolivianos por el alquiler, 12,000 bolivianos por el alquiler de almacenes. A ver, voy a buscar el enunciado correcto para... ya. Alquiler, la empresa paga 12,000 bolivianos por alquiler de almacenes de 2 meses, ¿ya? Aquí vamos a colocar, imaginemos, de septiembre y octubre. Esto ya es un poco de contabilidad, pero me gustaría compartir esto con ustedes. El registro que haríamos sería el siguiente. Imaginemos que no existe el IVA ni nada de esas cosas para no confundirnos, ¿ya? Por ahora lo vamos a dejar ahí. Alquileres pagados por anticipado. Estaríamos debitando, porque es un activo que nosotros estamos debitando. Entonces voy a ir al debe por 12,000. Les dije que no vamos a considerar impuestos. Contra banco, ya que está pagando en efectivo. Banco Nacional contra 12,000. Este asiento lo está haciendo el 1 de septiembre. Ya, no se olviden de eso. Acá lo voy a colocar. 1 de septiembre. Ahorita, si bien es cierto que la plata ya ha salido, pero aún esta cuenta es activa. No lo estamos reconociendo como gasto. ¿Cuándo lo vamos a reconocer como gasto? Cuando lleguemos al 30 de septiembre, a final de mes. A final de mes, lo que va a hacer el contador es lo siguiente. Gasto alquileres, va a ser el gasto que va a devengar por 6,000, ya que cada mes le sale 6,000. ¿De dónde sacamos 6,000? De dividir 12,000 entre los 2 meses. Ya, 6,000 simplemente está cargando la empresa. Contra alquileres pagados por anticipado. Anticipado. ¿Qué estamos haciendo? Este activo que teníamos acá lo estamos abonando, pero no del todo. Simplemente lo que corresponde al mes de septiembre. Ya, entonces por 6,000. Luego, ¿qué vamos a hacer el 31 de octubre? El 31 de octubre va a pasar algo similar. Ahora vamos a reconocer el gasto por usar el alquiler, pero del mes de octubre. Gasto alquileres, vamos a decir, contra lo mismo. Alquileres, a ver, lo voy a copiar para hacerlo más rápido.
pero otra vez por 6,000. ¿Se entiende? Eso es un gasto diferido. En septiembre ya hemos pagado por adelantado, pero aún no lo estamos reconociendo como gasto, porque la contabilidad nos dice eso, tenemos que reflejar la realidad de la empresa. Ya cuando hayamos usado los almacenes todo septiembre, recién lo vamos a reconocer como un gasto mediante este comprobante. Gastos alquileres contra alquileres pagados por anticipado. Ya, y de octubre vamos a hacer lo mismo, pero ya para el mes de octubre. Eso es un gasto anticipado. Ahora, si les quisiera dar, a ver, un ejemplo más de ingreso diferido, este es un gasto diferido. Y vamos a ver un ingreso diferido. Perdonen si les meto con contabilidad, pero me parece importante que lo entendamos. Ya, déjenme ver dónde tiene un ejemplo de ingreso diferido. Creo que era esto. Gasto de vengado. No, esto es de vengado. Ya, creo que, a ver, déjenme revisar si es esto. Depósito a plazo fijo. Interés de vengado. No, esto es de vengamiento. Ya, no encuentro mi ejemplo de gasto. Ingreso diferido. ¿Ya? Después lo vamos a ver. Pero ¿se ha entendido lo que era el gasto diferido? ¿Tiene alguna duda? Creo que se haya entendido, chicos. Ya, entonces lo estamos registrando como un activo porque la empresa tiene, al haber pagado, tiene el derecho de usar este almacén por 2 meses. Ya, el ingreso diferido es al revés. Ahorita no los voy a confundir un cacho porque no encuentro mi ejemplo tampoco y tal vez yo más los confunda peor a ustedes. En este caso, este es un pago anticipado, que sería un gasto, un activo diferido. Genial, lo vamos a poner en activo circulante. Creo que ya no tenemos más tiempo. Vamos a continuar la siguiente clase. Ya después vamos a ordenar estas cuentas y vamos a armar nuestro balance y estado financiero. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Nuestro balance general y el estado de resultados, perdón. Por lo pronto lo vamos a dejar ahí. No sé si tuvieran alguna pregunta hasta aquí. Ok, creo que no. Bien, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Espero que les haya servido. Y nos vemos el día martes a las 9. ¿Ya? Eso sería todo, chicos. Si no tienen preguntas. Ahora, si tienen preguntas, háganlas. No, por mi parte todo está claro, Fernando. Muchas gracias. Gracias, José. ¿Alguien más? Sí, perdón, que mira. Sí. Yo solo una duda de la parte del Excel, cuando colocaba 2 asientos al final, ¿verdad? El 30 de septiembre y el 31 de octubre. ¿Por qué colocaba 2 veces? ¿Es por lo que es alquileres y estamos suponiendo que es 2 meses? ¿O por qué se hace 2 veces esa parte? Así es porque son... un ejemplo, por favor. Claro, no te preocupes. Es porque hemos pagado para 2 meses. Y si te das cuenta, en cada mes, cada fin de mes, estamos reconociendo el gasto. Cuando aquí coloco gastos alquileres, estamos reconociendo el gasto por haber usado los almacenes desde el 1 hasta el 30 de septiembre. Lo mismo el 31, vuelvo a reconocer el gasto. No puedo reconocerlo antes porque todavía no he utilizado el almacén. O sea, el 30 de septiembre no puedo reconocer el gasto de octubre porque aún no hemos llegado a la fecha. Ya cuando hayamos terminado el mes de octubre, recién vamos a reconocer el gasto. Esto se hace por principio de contabilidad para tratar de reflejar la realidad de la empresa de la mejor manera posible. Es por eso que hacemos 2 veces. Esto es para septiembre
y esto es para el mes de octubre. No sé si estamos claros. Sí, perdón, no había leído la parte de arriba, me he ido mucho a la operación de los asientos. Está bien, Oxy. Y tal vez un favor, ¿nos podría pasar tal vez las diapositivas al Classroom? Y así le seguimos de mejor manera, así vamos a estar más atendiendo. Por favor, Oxy. Ya, está bien. Lo voy a mejorar y se los paso. Entonces, gracias. Esto les voy a pasar también para que, a ver si ya pueden ir avanzando. Hay que armar, basta con que identifiquen las cuentas. Si gusta, a la siguiente lo hacemos más rápido. Simplemente me irían dictando. Esto ya es sacado de de estados más ya reales. Por ejemplo, esto es de la papelera. Lo he conseguido en la página de la bolsa. Ya son sus estados financieros. Entonces ya vamos a trabajar con cuentas más reales de empresas que sí existen. El primero que hicimos era algo más didáctico. Bien, chicos, entonces eso es todo por hoy día. Fernando, un favor, viejo, ¿me puedes repetir los horarios de auxiliaturía? ¿Martes a las 9 de la mañana o de la noche? De la mañana. Y el sábado a las 8, ¿verdad? 8 de la noche, sí. Listo, gracias, viejo. No hay de qué. Ya, chicos, un gustazo entonces. Espero les haya gustado. Bueno, que les vaya bien. Ya es tarde, también vamos a mimir. Descansen, chicos. Gracias por el tiempo. Hasta luego, Oxy. Chao, chicos, se cuidan. Hasta luego. Hasta luego, Oxy, gracias. Chao, chao.